haber Esta fijado conferencia comenzará a grabarse. esta videoconferencia es el hecho de que, seguramente motivado por la mayor actividad constructiva, afortunadamente, estamos percibiendo desde Andece que hay un mayor número de conflictos documentales, fundamentalmente en las obras, cuando probéis el material, y que ahí, por cuestiones que iremos un poco viendo a continuación, pues surgen los problemas. Y eso, al final, la consecuencia inmediata es que tenéis que dedicar un tiempo precioso a arreglarlos. En ocasiones recurrís a Andece, que es cuando intervengo y en la mayoría de los casos se encuentra una solución, o al menos yo luego, como no vuelvo a enterarme, doy por hecho de que ha servido para algo, y en otras ocasiones sois vosotros directamente quienes lo resolvéis. Yo creo que era un momento estupendo para volver otra vez a incidir en este tema, en cómo gestionar de manera adecuada toda la documentación, que no es poca, que viendo también un poco la diversidad de productos prefabricados de hormigón, pues habrá diferencias. No es lo mismo que estéis especializados en hacer grandes estructuras, así únicamente estéis especializados en determinados productos más de catálogo, que tendrán seguramente otro marco normativo. Bueno, antes de avanzar, aunque prácticamente todos los que estáis ahí siguiéndonos pertenecéis a empresas asociadas de Andece, muy rápidamente por resumir lo que somos, como asociación que lleva ya más de medio siglo de existencia, ser un poco vuestro interlocutor, de alguna manera agruparos, el que haya una única voz y que sirva de nexo con el resto de agentes. Me gusta utilizar esta frase de que si quieres llegar rápido, camina solo, y si quieres llegar lejos, camina en grupos. Un poco la labor de trabajar de manera conjunta y de que a su vez recibéis un servicio que de otra manera sería difícilmente... habría un ente que en nuestro lugar lo hiciera. O sea, buscamos ayudaros a ser más competitivos. Eso yo creo que es algo que está más que probado. Y ya desde el punto de vista del webinar, lo he estructurado en estos 6 puntos que vamos a ir viendo uno a uno. El tiempo que yo tengo estimado es unos 45 minutos y dejar luego 10-15 minutos para que podáis formularme preguntas, que no obstante, la mayoría de vosotros que cuando tenéis algún problema, pues sé que nos llamáis y tratamos entre ambos de arreglarlos. Creo que lo más importante es empezar, si estamos hablando de hacer una gestión adecuada de los documentos, es preguntarnos si realmente conocemos con detalle, con precisión, toda la reglamentación que nos aplica. Intento ser, en la medida de lo posible, autocrítico, porque es la única forma, o yo creo que la vía más eficaz para hacer las cosas bien. El tener la seguridad de si realmente conocemos el marco reglamentario que nos aplica. El tiempo que yo llevo ocupando aquí este puesto en Andece me demuestra que en muchas ocasiones no terminamos de comprender perfectamente la reglamentación, y eso es una fuente potencial de problemas. Cuando el agente, nuestro cliente o la empresa constructora, el contratista principal de una obra, encuentra o sospecha que tenemos ciertas dudas, es cuando se agarra a ello. Luego lo veremos. Yo entiendo que los problemas generados en cuanto a la gestión documental son inversamente proporcionales al nivel o al grado de conocimiento que tengamos de la reglamentación. Si no hay fisuras, metafóricamente hablando, en cuanto a cómo gestionamos los documentos que acompañan el producto que suministramos, es más probable o es más difícil que pueda haber problemas. Problemas pueden surgir muchas veces de forma interesada, pero en la medida que conozcamos y apliquemos de manera adecuada la reglamentación que nos aplica, esto será más difícil de que ocurra. Yo creo que es un buen momento para hacer un repaso a toda la documentación, o más bien a toda la reglamentación que aplican los elementos prefabricados de hormigón, bien porque son temas más específicos o bien porque es normativa que aplica a cualquier sistema o elemento constructivo. Aquí habría que diferenciar lo que tenemos a nivel de producto
de aquello que está más enfocado a nivel de sistemas constructivos. A nivel de producto, estaríamos hablando, por ejemplo, de un panel, de las exigencias que puede tener un panel prefabricado de hormigón. A nivel de sistemas constructivos, las exigencias o los requisitos que debería de cumplir esa fachada a la cual se va a incorporar esos paneles. Siempre hay que empezar hablando de marcado C. El marcado C lo podemos diferenciar entre la diversidad de prefabricados de hormigón que comercializamos, entre prefabricados que van a formar parte de estructuras, en cuyos casos el sistema que aplica es mayoritariamente el 2+, y en el caso de elementos no estructurales, de manera general, luego habría que precisar porque siempre hay excepciones, es el sistema 4. La diferencia yo creo que todos la conocéis de sobra. El sistema 2+ implica la intervención de un organismo certificador externo que una vez al año os visita la fábrica, evalúa vuestro control de producción en fábrica y si todo está conforme os expide un certificado que es el que os autoriza a colocar el marcado C en el producto, y en el sistema 4 ese agente no interviene y todo se limita a una autocertificación del fabricante. De manera general, esto es una regla que todavía hoy a mí me sorprende que no termina de comprenderse en algunas ocasiones. ¿Cuándo un producto tiene marcado C? Lo primero, que quede incluido dentro del objeto y campo de aplicación de una norma, es decir, en el capítulo 1 de la norma viene definido el alcance que tiene y ver si está o no el producto, y luego que esta norma quede incluida en una relación de normas que periódicamente se emiten a nivel europeo. Todo esto, toda esta información, contar con la confianza de que cualquier novedad, cualquier aspecto que nos afecte, estáis constantemente informados. Hace poco alguien me decía, oye, llámame cuando haya algo. No sé si sería muy eficaz que cada vez que haya alguna novedad tuviéramos que llamar uno por uno a nuestros fabricantes porque no nos llegaría el tiempo. Sois más de 100 empresas y es complicado. Os llegan boletines informativos, emails y siempre decimos que le prestéis la mínima atención porque siempre va a tener importancia. Habrá aspectos que no os afecten y habrá otros que sí. Pero en resumen de todo esto, siempre que haya cualquier aspecto, cualquier evolución, porque una norma se amplía o cualquier cambio que haya en cuanto a las normas que nos afectan, que son más de 30 normas, estad con la tranquilidad de que recibiréis la información. Otra cuestión que a mí me gusta defender cuando alguien tiene dudas, porque entiendo que estoy hablando un poco más desde el punto de vista del resto de agentes. Lo primero que debemos de conocer o deben de conocer es que cuando reciban un producto prefabricado de hormigón, lo más probable es que este cuente con marcado C, porque la mayoría de ellos, yo diría que en torno al 90% de la amplia diversidad de elementos prefabricados de hormigón ya cuenta con marcado C desde hace unos cuantos años, pero hay excepciones. ¿Cuáles son las excepciones? Pues primero, productos que no cumplen la primera de las reglas, que quede incluido dentro del objeto y campo de aplicación de la norma, ya bien sea porque sea una norma específica de producto o bien una norma de alcance más transversal y que tampoco exista o refiera a ese producto. Productos que no tienen norma y por tanto no tienen marcado C, pues aquí hago un resumen. Nichos para cementerios, pilas de puentes que quedaron excluidos en la revisión de la norma europea, las pilas, las dovelas para túneles, las barreras que se colocan de manera provisional, barreras que se utilizan no para colocar de manera definitiva en los márgenes de las carreteras, sino aquellas que se utilizan para otros usos, como puede ser delimitar algún espacio. Otra norma que todavía hoy de manera constante, o producto que todavía de manera constante nos preguntan si tiene o no tiene marcado C, son las bovedillas que se utilizan conjuntamente con nervio in situ, no con vigueta prefabricada de hormigón. Lo mismo pasa con los casetones. Y luego también otros productos que todavía hoy generan dudas son ciertos elementos complementarios de las canalizaciones. Las canalizaciones únicamente hay dos normas cuyos productos tienen marcado C, que son los tubos y los pozos, pero luego hay excepciones que, bueno, mismamente la pasada semana tenía que hacer una aclaración al respecto a un fabricante que dudaba porque la duda se la transmitía a su cliente.
Y luego productos que sí que tienen norma, pero que no aparecen referidos en esta lista de la Comisión Europea, es el mobiliario urbano, que cuenta con una norma desde el año 2004, y luego las tapas de hormigón. El mobiliario urbano, por un lado, ni tiene marcado C, ni se espera que vaya a tenerlo. Es un producto muy a la carta, así que por razones que tampoco trascienden a nuestra posibilidad de influencia, no espero que vayan a tener marcado C en el futuro, pero nunca, vamos, no se puede descartar en absoluto. En cambio, las tapas de hormigón, como elemento de cubrición, sí que hay una norma, una norma originaria del año 1994 y que luego se ha revisado para dar cabida a todos los materiales, entre otros las tapas de hormigón, que sí que hay una norma aprobada a nivel europeo en 2015, pero que todavía no ha aparecido en esta lista de normas con marcado C. Aquí los pocos fabricantes que hacen este tipo de producto, que están dentro de Andeze, están constantemente informados. De vez en cuando me llaman y me dicen, ¿cómo está el tema? Digo, pues el tema es que sigue parado, porque aquí hay que apuntar que hay un bloqueo generalizado de las normas a nivel europeo por cuestiones más de índole político, en las cuales estamos muy atentos, pero no sabríamos decir cuándo se va a producir este desbloqueo. Pero como decía anteriormente, contad con la seguridad que en cuanto hubiera cualquier novedad al respecto, os informaríamos. Y luego una pregunta que surge. En ocasiones se sigue exigiendo el marcado C, a pesar de que uno tiene, absolutamente claro de que el producto está exento de marcado C, el cliente o cualquier agente insiste en pedir el marcado C. El marcado C, de manera general, no es algo que se haga a la carta. O sea, un producto o lo tiene o no lo tiene. Aquí no hay medias tintas. No hay productos que puedan tener marcado C y el mismo producto no lo tenga, porque en función del fabricante. Ahí es cuando muchas veces recurrís al servicio de Andeze. Necesito una opinión neutral, con mayor refuerzo que venga de Andeze, y casi podría decir que en el 100% de los casos pues se suele resolver. Se calma el cliente y queda ya tranquilo y no sigue insistiendo. No obstante, esto es una consecuencia de si no tenemos del todo claro qué reglamentación nos aplica, era lo que apuntaba anteriormente. Y aquí ha surgido una vía alternativa muy interesante que ya existía anteriormente, que es el de las evaluaciones técnicas europeas. Esto es más bien la creación de normas a la carta. Esto es un tema que cambia un poco el procedimiento que nos aplican la mayoría de elementos prefabricados de hormigón, que dentro de un comité europeo, el cual Andeze y yo personalmente intervengo como delegado español desde hace casi 10 años, que es donde se desarrollan normas, pero puede ser, se ha creado una alternativa que está teniendo cierto éxito, que es una empresa que produce o comercializa un determinado producto o un sistema constructivo con ciertas diferencias con respecto al resto, con cierto carácter innovador, y recurre a un organismo, en España hay tres, que son el Instituto Eduardo Torroja, el ITEC de Barcelona o Tecnalia, que está en el País Vasco, que se hace como una norma a la carta, siguiendo un modelo muy parecido a la norma, pero se hace una norma casi a medida. Y esto es un marcado C de aplicación voluntaria. En el caso de productos prefabricados de hormigón han surgido, creo que hay un par de elementos, pero que son elementos o sistemas en base de elementos prefabricados. Uno es un muro doble, utilizado como elemento de contención de un fabricante extranjero, que ese sistema no quedaba incluido dentro de la norma que aparentemente le aplicaba, la norma de elementos de muros de contención, y creyó conveniente el llevar a cabo o recurrir a un organismo europeo para que le hiciera esta evaluación o este procedimiento a la carta y poder poner el marcado C sobre su producto. No obstante, esta otra vía es más costosa desde el punto de vista económico y de inversión de recursos, pues
más aún teniendo en cuenta que un gran porcentaje de elementos prefabricados de hormigón tiene marcado C, yo lo miraría debidamente. Un caso es el de los sistemas de protección salvacunetas, que luego lo veremos, que acabamos de iniciar el proceso de una norma a nivel nacional y que ese fabricante, en España yo tengo controlados que hay únicamente 3 fabricantes y solamente uno de ellos es asociado a Andece, y se plantea a medio plazo el llevar a cabo una evaluación técnica europea, también con vista a comercializar el producto más allá de España. Pero un poco también para que conozcáis esta otra posibilidad. Y luego esto, como decía, el papel, el rol que desempeña Andece. Somos vuestros interlocutores. Yo llevo intentando defender lo mejor posible a nuestra industria, a todos nuestros asociados, a nivel europeo. ¿De qué manera? Cuando hay algún tipo de tema que pueda ser perjudicial, no sé, un apartado de determinada norma que sea contraproducente, esto lógicamente me lo tenéis que manifestar para ver de qué manera, primero a través del Comité Nacional de la Asociación Española de Normalización y luego en el europeo, se puede pelear. También aquí hay que tener en cuenta que esto conlleva tiempo. O sea, nos ha pasado pongo el ejemplo de los semimarcos, los marcos monolíticos, marcos prefabricados de hormigón para hacer galerías, quedan incluidos dentro de la norma correspondiente, pero en cambio los semimarcos, que se hacen así a partir de ciertas dimensiones, quedan directamente excluidos. Pues aquí intentamos por el año 2010 iniciar un proceso para que la norma incluyeran a los semimarcos, estamos en 2018 y no se ha conseguido. No se ha conseguido también porque el interés inicial luego se fue diluyendo en el tiempo y no se prosiguió con el tema, pero un poco es para haceros ver el papel que como asociación representativa de toda la industria española podemos desempeñar. Que sepáis que también ahí podemos intentar influir y forzar algún cambio que vaya en beneficio de nuestras empresas. Luego también a nivel de producto creo que merece la pena destacar que si el marcado C es insuficiente desde el punto de vista de los clientes y requiere un valor añadido, especialmente en prefabricados no estructurales. ¿Por qué? Porque son productos, como decía anteriormente, que se autocertifican. Pues está la posibilidad de convertir un sistema 4 en algo equivalente al sistema 2+. Es decir, que haya un organismo externo, en este caso AENOR, que posiblemente sea el organismo de certificación de referencia en España, que intervenga. No sé si por motivos de los años que hemos sufrido de alguna manera con muy poca actividad, con poca demanda, pues muy pocos productos o muy pocos fabricantes han continuado teniendo productos con marca. De manera general, todos los que vienen ahí relacionados, salvo alguna excepción como pueden ser los tubos, que hay 2 fabricantes, en el resto de productos únicamente hay un fabricante que tenga la marca N. Empezamos también a notar cierto cambio, al menos desde el punto de vista de interés, de empresas que entienden que quieren ofrecer un valor añadido al mercado, se quieren diferenciar de la competencia y quieren tener un poco el marchamo de una marca de calidad que está más que consolidada en muchos otros productos, muchos otros servicios que están al alcance de cualquier usuario. Aquí, de la misma manera, destacar nuevamente el papel que desempeñamos como asociación, teniendo también la secretaría del comité, es decir, nos da un enorme margen de maniobra para buscar siempre el equilibrio entre lo que nos pueden demandar y lo que nosotros podemos ofrecer. Hoy mismo, vamos, esta misma mañana, lo primero que he hecho ha sido dirigirme a AENOR para dar por aprobados 2 reglamentos de tubos y de pozos que se han sometido a revisión recientemente. Esos reglamentos, si alguno de vosotros tiene interés en conocerlos, no tengo ningún inconveniente en enviarle. Establecen los requisitos que debe cumplir el fabricante para que pueda obtener la marca. Esto es una pregunta que siempre hacen. ¿Y cuánto cuesta? Cuesta más que el marcado C, pero uno tiene que ver si le puede suponer un coste o, por contra, es una inversión porque le va a poder abrir o ser más competitivo por tener una marca diferenciadora.
Y luego, para terminar el bloque de las exigencias a nivel de producto, algo que yo creo que está ya en claro desuso, al menos en prefabricados estructurales, que eran las marcas de calidad. La más conocida seguramente sea el DIT, que es PIDE, el Instituto Eduardo Torroja. Esto es algo que igual tuvo su razón de ser antes del marcado C, cuando no existía de manera general ninguna marca que garantizase la calidad mínima que tiene que ofrecer un producto de construcción, y entonces sí que era algo que tenía quizás sentido de ser. Un elemento que yo creo que fue el que más fabricantes llegó a tener eran los paneles de GRC. Todavía algún fabricante lo mantiene. No obstante, si me admitís el consejo, yo creo que es algo que cada vez tiene menor razón de ser y supone además una inversión que no sé si al cabo del tiempo va a quedar suficientemente recompensada. Aquí lo más lógico, bajo mi punto de vista, si se quiere dar un valor adicional, dado que está aplicado a productos innovadores, que se utilice esta vía que comentaba anteriormente de las evaluaciones técnicas europeas, tras las cuales podéis obtener un marcado C, pero voluntario. Y luego ya desde el punto de vista de la reglamentación, el gran cuerpo reglamentario que aplica a las estructuras de hormigón y por tanto a las estructuras prefabricadas de hormigón es la instrucción de EHE 08, que lleva ya prácticamente 10 años en vigencia y que se está ahora mismo revisando. Luego, al finalizar el webinar, daré una serie de indicaciones al respecto de cómo está. Aquí, bueno, creo que ya está más que solventadas las dudas que hubo en los primeros años, y aquí hay un documento que todos tenéis acceso. No sé en qué medida hacéis uso de la extensa documentación técnica que tenéis como asociados a vuestra disposición en la página web, pero hay un documento que las veces que alguien me lo ha citado dice que está encantado porque le ha resuelto un montón de problemas, que es la biblioteca de consultas. Un documento que va un poco avanzando en todos los artículos que tienen una influencia mayor sobre los elementos prefabricados de hormigón, y una serie de consultas que especialmente fueron recibidas en los primeros años de aplicación de la IHE y que ayudan a arreglar problemas. Hasta el punto de que muchas veces, bueno, ha servido para, de manera literal, coger el texto que viene indicado y responder al cliente para resolver esos conflictos que mencionábamos al principio. Y luego otra pregunta que es muy habitual: ¿cómo converge la EH 08 con los eurocódigos? Para quien interviene también en el cálculo de la estructura, porque la instrucción EH no solamente cubre el cálculo, sino que se mete en muchos otros aspectos, como los materiales, la durabilidad, el control, etcétera. Los eurocódigos son normas de cálculo y son normas voluntarias. La EH admite al principio, en el artículo 4, creo recordar, la posibilidad de que el proyectista, que muchas veces asumís el papel de la responsabilidad como proyectistas de las estructuras que luego fabricáis e instaláis, de que como vía alternativa se empleen los eurocódigos, en nuestro caso el eurocódigo 2. Pero esto también en la biblioteca de consultas queda más que aclarado. Y luego ya es una cuestión más de apego a utilizar un tipo de norma u otro. Y luego otra pregunta que también nos sorprende y que todavía hoy recibimos consultas son las autorizaciones de uso. Las autorizaciones de uso, si alguno de vosotros es fabricante de viguetas o de otros elementos de forjados como prelosas o placas alveolares, era una disposición nacional que estuvo en aplicación casi 50 años antes de que entrara el marcado C. Cuando entró el marcado C obligatorio, que fue algo progresivo, no entraron todas las normas de producto a la vez, pero cuando se definió el marcado C obligatorio del último producto, que fueron las viguetas y las bovedillas, en el año 2011, automáticamente las autorizaciones de uso dejaron de ser una exigencia. O sea, esto desapareció. No obstante, muchas veces se confunden las autorizaciones de uso con las fichas técnicas, que era en realidad el documento que mayor valor tenía de estas autorizaciones de uso. Así, a modo de ejemplo, que sepáis que toda esta información, que muchas veces son consultas recurrentes, en la página web
podéis, dedicándole un poco de tiempo, y si no me lo preguntáis, es documentación técnica que está en abierto para que cualquier interesado, ya sea prefabricador u otro, les pueda echar un vistazo. Esto es un documento que está ahí y explica un poco en qué quedaban, en qué situación quedaban las autorizaciones de uso. El valor que tenían las fichas técnicas. Bueno, como ejemplo de documento técnico aclaratorio. Y otro gran reglamento que nos aplica en España es el Código Técnico de la Edificación. El Código Técnico de la Edificación no tiene tanto una influencia directa en los productos de construcción o no llega hasta el nivel del elemento en sí, sino está aplicado más bien a los sistemas constructivos. Vuelvo otra vez a utilizar el ejemplo de las fachadas. Las fachadas son quizás elemento clave de cualquier construcción, de cualquier edificio, a la hora de garantizar una serie de exigencias de eficiencia energética, de protección frente al ruido, de resistencia al fuego, de un grado de impermeabilidad, de accesibilidad, etcétera. Todo esto, igualmente, pues en el año, lo vemos ahora, creo que al principio, porque son documentos, sabéis que el Código Técnico de la Edificación se divide en diversos documentos básicos, de ahorro de energía, de salubridad, etcétera, se están revisando casi de manera constante. Esto es igualmente otra información que cuando hay cualquier modificación, siempre se abre un plazo de información pública. Este que aquí aparece es el último que ha habido durante el mes de julio, que se sometieron a revisión varios documentos básicos, el de ahorro de energía, el de salubridad, porque incorpora la exigencia de que las construcciones tengan una protección frente a la emisión del gas radón, y también una modificación parcial sobre el documento de seguridad en caso de incendio. Esta información os llega, o sea, en cuanto ANDECE recibe, que esto es algo que sucede de manera automática, en este caso el Ministerio de Fomento, abre a información pública un documento básico, cualquier orden legislativa, nosotros automáticamente lo revisamos y lo reenviamos. Incluso hay ocasiones, si el texto es demasiado extenso, pues hacemos una primera labor de filtrado para ver dónde está aquello que nos puede afectar para facilitaros un poco la revisión. También os digo que en muy pocas ocasiones recibimos vuestro feedback y hacemos o planteamos hacer modificaciones desde la mejor comprensión posible de lo que ahí aparece. En el caso este de la modificación de estos 3 documentos básicos que hubo ahora en el mes de julio, para que veáis también un poco la labor en la sombra que desempeñamos. Hemos tenido 3 reuniones con otros agentes interesados, por ejemplo con IECA, que es el Instituto Español del Cemento y de sus aplicaciones. Lógicamente tenemos muchos puntos de confluencia. Hicimos una labor de revisión conjunta y hemos presentado una batería de alegaciones. Fueron en este caso 10 alegaciones que hemos hecho para, de manera general, intentar potenciar el uso de elementos de mayor inercia térmica para mejorar la eficiencia energética de los edificios. Estos son 3 reuniones que, lógicamente, nos informamos de todo lo que hacemos, pero que sepáis un poco que detrás de vosotros estamos ahí para intentar de que los textos que luego nos van a influenciar a ser más o menos competitivos, a que se prescriban más o menos soluciones prefabricadas de hormigón, pues intentamos llegar hasta donde podemos. Luego tendremos más o menos éxito, pero si en este caso de las 10 alegaciones nos admiten 5, por decir una cifra, pues serán 5 avances que tengamos como sector. Y igualmente, independientemente de que estos documentos se vayan modificando de manera regular, siempre que haya algún punto que sea conflictivo, que supone luego algún problema o que creáis que sea potencialmente mejorable, manifestárnoslo para que cuando se abran estos periodos de información pública, que ya digo que el Código Técnico de la Edificación está constantemente vivo, se va revisando cada cierto tiempo, en periodos máximos de 5 años, pues que nos lo hagáis saber. Y luego, igual que tenemos o tenéis ese documento de ayuda para la instrucción EHE, hay otro documento, quizás ya un poco obsoleto porque es del año 2009,
pero que tiene el mismo enfoque de hacer un repaso de todo lo que es el código técnico de la edificación y viene comentado para facilitar la comprensión y aplicación de las exigencias que establece. Y luego, a nivel ya un poco más particular y no a nivel estatal, esto también es algo que con cierta regularidad nos preguntáis. Los pliegos municipales, los pliegos de contratación a nivel local, que están orientados fundamentalmente a los elementos que se van a disponer en las vías públicas, como pavimentos, mobiliario urbano, normalmente quedan reflejados en los pliegos municipales, los cuales establecen, pues, por ejemplo, ciertos requisitos de accesibilidad. Hace, creo que una semana, uno de vosotros me preguntaba sobre si existía algún tipo de ley, norma, que estableciera las dimensiones mínimas que tienen que tener los vados peatonales. Bueno, pues le contesté dónde viene reflejado. Hay una norma, una orden de vivienda del año 2010, que es la que establece eso, pero no obstante puede que el ayuntamiento de turno, por ejemplo el de Madrid, establezca adicionalmente alguna especificación más particular. Esto seguramente los que trabajáis de manera más local y para obra pública, en obra más pequeña, tipo pavimentos, etcétera, y para un mercado más concentrado, incluso lo conozcáis mejor que yo, pero bueno, en ocasiones también recurrís a nosotros para tratar de aclararlo y bueno, ahí estamos. En este caso se solventó la duda. Y esto todo como repaso de la reglamentación. No me estáis haciendo ninguna pregunta, con lo cual doy casi por supuesto de que está más que claro. No obstante, si a alguno le va surgiendo alguna duda y quiere manifestármela, que aproveche y que utilice el chat. La otra pregunta que hay que hacerse a continuación es si vamos a dar por sentado de que conocemos toda la reglamentación que nos afecta, es si la documentación, el dossier documental que debo de tener debidamente realizado y entregar junto a nuestro producto, si es completo, si está debidamente actualizado, porque puedo conocer toda la reglamentación, pero luego dejar algún hilillo suelto. Bueno, aquí voy a poner dos ejemplos que no sé en qué medida ha tenido un gran uso. El primero es una ficha de control documental. Estoy casi convencido de que algunos de vosotros ni siquiera conozcáis su existencia. Esto es algo que tomamos una idea original de los cementeros, que ellos lo tienen mucho más controlado porque la variedad de cementos es mucho menor. Hay 5 tipos de cementos con ciertas variaciones y tienen además una instrucción que ellos mismos desarrollan de recepción de cementos. En nuestro caso es algo más complejo porque, como decía, tenemos más de 30 normas que acogen a elementos prefabricados de hormigón. Lo que hicimos con este documento, que creo que originalmente es de 2010 y se ha ido revisando constantemente, y ya avanzo de que esta misma semana hemos aprovechado la celebración de este webinar para actualizarlo y que quede conforme a la reglamentación a día de hoy, es un documento que facilita identificar cuáles son los documentos que en cada caso debemos de entregar o que deben de componer nuestra documentación. Esto es algo que igualmente está abierto en la página web, en el apartado de reglamentación. Hay una serie de apartados, marcado C, EHE, eurocódigos, autorizaciones de uso, como veis son temas que acabamos de ir revisando, código técnico, y este de control documental. Aquí se explica el porqué de esta ficha de control documental, que está sobre todo orientada igualmente orientada tanto a vosotros como a los receptores del producto, para que conozcan. Yo también comprendo que, poniéndome un poco en la piel de quien se tiene que encargar de hacer la revisión de la documentación en las obras, no tenga por qué conocer, y es que es muy difícil que conozca con precisión toda la documentación. Existe, un día escuché el dato de la diversidad de tipologías de productos de construcción, hablaban de unos 15.000. Los 15.000 no tendrán 15.000 normas. A nivel europeo, con marcado C hay más de 400 normas y cada uno tiene unas exigencias, cada producto tiene una serie de características asociadas, etcétera. Entonces, esto lo que persigue es facilitar y comprender exactamente lo que aplica en cada caso.
Aquí os podéis descargar la ficha de control documental, que esto todavía hoy la tenemos que subir, pero la tendréis en breve. Voy a enseñar la que había hasta ahora, que era una versión creo que del año 2015. Y bueno, aquí como veis se repasa, se divide y de la misma manera entre prefabricados estructurales y no estructurales. Aquí aparece la relación de productos. Uno debe identificar las normas de producto que le afectan y luego para cada uno de los productos hay que acompañar de una serie de documentación. La del marcado C es la fundamental, la básica, y en cada uno de los casos se aclara si la entrega de esta documentación es obligatoria o es opcional. Pongo un caso de documentación que es obligatoria entregar, que es la declaración de prestaciones, que viene aquí indicado lo que es y cómo se debe de gestionar, y otra que es de entrega opcional, que puede ser la copia de certificado que os expide el organismo externo. Esto no tiene por qué entregarse de manera sistemática. Podéis hacerlo o podéis omitirlo. Otra documentación que estoy casi convencido que algunos de vosotros todavía hoy lo habéis pasado por alto, son las instrucciones de uso y seguridad, que desde el año 2013, cuando entró el Reglamento Europeo de Productos de Construcción sustituyendo a la directiva, se añadió como documentación básica que se debe de entregar. Pero en cualquier caso, todo esto viene aquí debidamente explicado, hay numerosos enlaces aclaratorios para que quede suficientemente claro y que cualquier interesado, prefabricador o no prefabricador, lo pueda comprobar. Lo mismo para productos sin marcado C, la documentación que hay que entregar y, como digo, la que es obligatoria de la que es opcional. Son 3 páginas y la última sería la de prefabricados no estructurales, que es un marco distinto porque no queda reflejado en la instrucción de hormigón estructural, que ahí sí que define en el anejo 21 los documentos que debe proporcionar el fabricante. Yo os animo en cualquiera de los casos a que empleéis y sigáis como modelo este documento. Incluso esto es un documento que se descarga en PDF. Si alguien por comodidad quiere extraerlo y crear un documento propio, una ficha de control documental propia, yo le envío el Word y puede ir extrayendo aquellas partes que le apliquen. Lógicamente nadie hace todos los prefabricados estructurales, pues que únicamente deje aquellos que son que fabrica y comercializa y luego la documentación que entrega. Y esto puede servir un poco como encabezado del resto de documentación. Vale. Y luego, de manera más particular, y aquí pues creo que fue una iniciativa muy buena que lanzamos hace algo más de un año, una ficha de control documental específica para pavimentos. Lo intentamos inicialmente con los tubos porque sigue habiendo un montón de problemas, o sea, esto es un goteo constante de problemas que nos manifestáis los fabricantes, de que en una obra os están pidiendo un documento u otro, e intentamos en la medida de lo posible ser proactivos, o sea, no esperar a que surja el problema para poner su solución, sino anticiparnos. Y en el caso de los tubos, hubo buenas intenciones, pero al final no prosperó. Los fabricantes, algunos que sí que veían que era buena idea, al final, no sé si porque el día a día os consume o qué, pero no se prosperó, pero es algo que tenemos ahí planteado. En el caso de los pavimentos sí que tuvo un poco más de éxito y 6 fabricantes al final sí que vieron claro que esto podría servirles para evitar problemas. Esta ficha de control documental es como la anterior, pero específica para productos prefabricados de hormigón. El dato más claro es el siguiente. Este fabricante, que es el último que la ha revisado, para que veáis un poco el aspecto que tiene, son 2 hojas. En la primera, el fabricante es el que la tiene que cubrir, se identifica, dice quién es, cubre todos esos datos y también debe de especificar los productos con marcado C que fabrica. Y luego ahí los identifica, que bien puede hacer una descripción de todos o hacer una referencia a la página web si bien todos hay descritos. Y luego la segunda hoja es algo que nosotros nos encargamos de cubrir. El resultado de esto es hacer como una especie de examen documental, asegurarnos de que se está entregando toda la documentación y en la forma que es correcta.
muchos de vosotros sabéis que, especialmente cuando entró el reglamento europeo, cuya novedad más significativa era la declaración de prestaciones, hicimos una revisión perdí la cuenta del número de fabricantes que revisamos declaraciones de prestaciones para que tuvieran el contenido correcto. Nadie después me ha manifestado que haya tenido problemas porque le falta un dato. Y esto además es algo llamativo porque en el resto de Europa, en general, son mucho más rigurosos a la hora de revisar las declaraciones de prestaciones. Aquí, en cambio, comprobar de que el documento existe es más que suficiente. Bueno, pues esto es una especie de examen que yo creo que es positivo hasta el punto de que este fabricante era un fabricante que habitualmente me llamaba porque tenía problemas en las obras y una vez se les pidió este documento pues yo creo que fue en julio del año pasado, me ha dejado de llamar. O sea, ya es raro que tenga algún problema y cuando no es porque le estén pidiendo que le faltan documentos, por ahí no le aprietan. Incluso me ha añadido, dice, no, ya en alguna obra me piden ya la ficha de Andeze. Digo, bueno, pues esto es un poco la prueba de que sirve para algo. No obstante, es algo que otros fabricantes prefieren o esperan a tener el problema y buscar el remedio, pero yo creo que esto a largo plazo es ineficaz. Al final te consume tiempo, nos consume tiempo también a nosotros Andeze, pero estamos también para atenderos, pero intentamos el poner la venda antes de que surja la herida. Y continuando un poco, avanzando en la presentación, si tenemos ya un dossier documental, vamos a dar por hecho de que sí, puede seguir habiendo tiempo perdido. Todo esto no es la panacea, no vamos a conseguir que sea imposible que surja algún problema. Yo, no obstante, aquí observo que muchas veces son conflictos interesados. Se busca a ver de qué manera no te pago, te retengo una factura, porque generalmente esto procede de esto, de que surja un conflicto interesado y se agarren al hecho de que no se ha entregado la documentación de manera correcta. Y otras veces es porque ese agente que nos está reclamando la documentación desconoce o no tiene una base sólida como para pedir la documentación correcta. El ejemplo es este que ponía de que me piden el marcado C o me piden el marcado C para un producto que no lo tiene, o me están pidiendo un documento que a veces no tiene ni que viene a veces trasladado de otros documentos, de otras exigencias documentales y que en el caso nos aplica. Yo creo que esto surge de manera inversamente proporcional a lo que antes hemos ido comentando. Primero, si conozco correctamente toda la reglamentación que me aplica y luego cuento con un dossier documental completo y debidamente actualizado, pues estos conflictos es más improbable que surjan. No obstante, siempre se puede mejorar y dar solidez a esto, pero yo entiendo que al final esto es una regla que se suele cumplir en la mayoría de los casos. Podéis recurrir a la ayuda de Andeze, que muchos de vosotros, de los que veo ahí, cuando surge un conflicto me llamáis y se resuelve. Esto es efectivo para tapar un agujero, pero los agujeros van a ir surgiendo a continuación. Entonces, intentamos facilitaros y crear herramientas como estas fichas para a largo plazo, medio largo plazo, esos problemas se vayan casi difuminando. Y ya digo que en el caso de este fabricante que decía, es algo llamativo, porque antes era 1 o 2 consultas al mes y desde que tiene esta ficha ha dejado de llamar. Llama por otras cuestiones, pero no porque le pongan problemas en las obras. ¿Recurro a la ayuda de Andeze? Pues insistir en ello. Muchos de vosotros sabéis que el problema que hay, me llamáis a mí particularmente e intentamos ayudaros en la medida de lo posible. Hay a veces consultas que son más recurrentes. Yo creo que la consulta estrella es la del marcado C de los casetones, que esto es constante, pero otros que son temas más puntuales, o la aclaración sobre si los paneles de GRC tienen marcado C o no. Todavía hay dudas y eso que desde hace ya unos años quedó más que meridianamente claro de que sí les aplica. No obstante, volvemos otra vez a insistir. Y cuando ya son temas que son más generales, más transversales, aquí esto ha sido,
una vía constante de actuación. El Ministerio de Industria es quien tiene asumidas las competencias en cuanto al marcado C, que, bueno, aunque luego las tiene transferidas a las comunidades autónomas, nuestro interlocutor más directo es el Ministerio de Industria. Yo no sé si le habremos remitido en los últimos 10 años como 20 o 25 cartas, que en muchas ocasiones casi es una invitación a que nos constaten, nos confirmen que lo que les estamos planteando es correcto. Pongo aquí el ejemplo de una carta de la aplicación de las normas de tubos y sus complementos nacionales, cuya respuesta fue concluyente, que la interpretación que hacíamos desde Andece era la correcta. Estos documentos ya no es que Andece diga cómo se aplica la documentación, sino que la administración pública lo confirma. Y estos son documentos que tienen un enorme poder y también me gustaría aquí poner en valor la capacidad y la credibilidad que tiene Andece con la administración. No ha sido ni una, vamos, en el tiempo que yo llevo aquí, en ni una sola ocasión nos han corregido no, algo, ni han puesto en ningún momento sospecha. También porque nos hemos ganado la confianza para que lo que le planteamos es correcto. Y luego, ¿se pueden hacer las cosas mejor en este sentido? Siempre se pueden hacer las cosas mejor. Hablaba un poco de las fichas. Animo a que sean utilizadas. Esto es algo que, como decía al principio, que todavía genera dudas y creo, vamos, tampoco yo vengo aquí a destacar lo que hacemos desde Andece con respecto a lo que puedan hacer en otros sectores, pero toda esta documentación que está en abierto y el servicio que os prestamos debería un poco de asegurar de que las cosas se hacen correctamente, especialmente los fabricantes asociados, quien no está en Andece, pues oye, por las razones que sea, que lo arregle de manera particular o como bien pueda, pero en el caso vuestro creo que es importante el destacarlo. Tenéis un montón de documentación de ayuda, el tema de las declaraciones de prestaciones, aunque cada vez menos, pues de vez en cuando alguno de vosotros, oye, que tengo un nuevo producto, he empezado a fabricar un nuevo producto y tengo que emitir una declaración de prestaciones, os echo una mano y se cubre, se gestiona adecuadamente, porque esto es algo, además, en el caso particular de las declaraciones, no todos los productos tienen obligatoriamente que tener su correspondiente declaración de prestaciones, se pueden agrupar de alguna manera. Y bueno, en caso de duda, como digo, estamos a vuestra disposición. Y luego, ya un poco por ir acabando, estoy al tanto de las novedades reglamentarias. Todos vosotros, corregidme alguno si no lo recibe, pero y se le agrega, debéis de recibir al menos una vez al mes el boletín técnico de Andece, y no todos los meses se incluye una noticia de actualidad normativa que es únicamente tenéis acceso las empresas asociadas. La actualidad normativa es un documento que recoge todos los cambios que ha habido en el último periodo, en los últimos 3-4 meses, y ahí podéis ver un poco si os afecta o no. Hacedle caso, es lo único que os puedo aconsejar para ver si hay algún cambio. No obstante, si alguien tiene duda, igualmente me lo puede preguntar. Y también volver otra vez a destacar el papel de Andece de cara a la administración. Esto, por ejemplo, es algo que por consulta de un fabricante nuestro que hace grandes estructuras, había un punto, un apartado que puede pasar absolutamente desapercibido en el Código Técnico de la Edificación, el documento de acciones, que en muchos casos hacía una interpretación a su juicio correcta. Nos reunimos con el fabricante, lo estuvimos viendo correctamente, se elaboró una carta que se envió al Ministerio de Fomento y en una semana teníamos una respuesta afirmativa y era un tema de posible reducción de sobrecargas en forjados. Esto es algo que tiene una importancia que en términos económicos, que al final estamos aquí para, si no es para ganar dinero, es para no perderlo, pero para seguir siendo competitivos. Pues tener una carta del Ministerio de Fomento en la cual confirmaba la posibilidad de reducir sobrecargas en forjados hacía que obras que no iban a incluir elementos prefabricados de hormigón en los forjados sí pudieran llegar a tenerla. Y esto es algo que, vuelvo otra vez a insistir, la importancia que tiene el canalizarlo a través de Andece y formar parte de la asociación para poder al menos luchar este tipo de
de aspectos que pueden aparecer camuflados en la normativa, que nadie se detenga, pero a veces tienen una importancia crucial. Y esto es información que igualmente se os envía, o se envían abierto a todos los fabricantes y os puede aplicar o no, pero prestarle la mínima atención para saber que están ahí. Y por esbozar y ya para ir acabando, ¿qué es lo que nos viene encima? Pues lo primero, como decía antes, hay un bloqueo generalizado de normas a nivel europeo que nadie ha sabido decirnos cuándo se va a desbloquear. Hay normas ahí que están en cola. De hecho, es llamativo porque todavía hoy, más de 5 años después de la entrada en vigor del Reglamento de Productos de Construcción, todas las normas de prefabricados, las versiones que aparecen en esa lista europea, son las normas anteriores a 2013. Es decir, sigue apareciendo en las normas en vigor la declaración C de conformidad, que es un documento que quedó automáticamente derogado por la declaración de prestaciones. Pero aunque esas normas todavía no estén en vigor, estamos ya trabajando con las exigencias que nos aplican a día de hoy. Y esto es algo que trasciende a la capacidad de cualquier sector, porque es un tema más de índole político. Pero de la misma manera esto, llegado el caso, se informará. El volver otra vez a insistir en el papel de Andece como interlocutor, ya sea a nivel interno por problemas que podáis tener de manera puntual, también para recibir propuestas que vayan en beneficio de un mayor número de fabricantes y que ayuden a evitar problemas más que a resolverlos, a establecer mecanismos que sirvan un poco para resolver o que no surjan este tipo de problemas que hemos ido indicando. También, y esto fue una iniciativa que yo planteé a un fabricante, citaba antes el tema de los sistemas de protección salvacunetas, que se utilizan cada vez más en cunetas, en carreteras especialmente de la red secundaria, que es un producto que no está normalizado, que no sabían a qué atenerse y, bueno, se ha organizado un grupo de trabajo con otros expertos y a mí me ha tocado hacer la labor de coordinador. De hecho, el 31 de octubre tenemos la segunda reunión de este grupo de trabajo para desarrollar una norma. De la misma manera, hay productos, algunos de ellos que están en una situación de alegalidad y no se sabe muy bien qué seguir, y eso abre la posibilidad que un cliente os pida os establece una serie de exigencias desproporcionadas que luego además serán cambiantes porque en una obra os pedirán todo y en otra no os pidan nada y al final hay que buscar un equilibrio y el equilibrio al final lo marcan las normas. Pues Andece está ahí para recibir esas iniciativas y poder organizar grupos de trabajo. Y ¿qué vemos que va a surgir o que va a ir consolidándose en los próximos años? Por un lado, el BIM. ¿Qué tiene que ver esto con la gestión documental? Pues es muy probable, para aquellos que todavía hoy no estáis iniciados, BIM es un poco el que todo vuestro portfolio de productos se digitalice, se haga, en vez de entregar una ficha técnica en un PDF, pues que sea un modelo 3D con información, con entregables. Bueno, pues esto es algo que inevitablemente iremos viendo. De esto hemos ido informando yo creo que hasta la saciedad. Hace unos meses, creo que en mayo, lanzamos esta guía en la cual se explica un poco la transformación, el salto hacia la digitalización de los productos en formato BIM, un poco un repaso de todo lo que es marco BIM. Esto es una guía pionera que yo que trabajo, dedico buena parte de mi tiempo a estos temas, participo en el comité de normalización de BIM a nivel nacional, me invitan constantemente a jornadas porque BIM de alguna manera debería de invitar a industrializar más la construcción y por tanto a utilizar más elementos prefabricados de hormigón. Pues esto es una guía que el primer sector que publica es el nuestro, es una guía de BIM particularizada para prefabricados. Os animo a que le echéis un vistazo, que quien esté un poco más al tanto de estos temas en vuestras empresas, pues que la tenga en cuenta. Esto está todo en la página web. Esta también es una guía únicamente para empresas asociadas. El tema de las declaraciones ambientales de producto, igualmente, los que habéis participado en este proceso de desarrollo de 6 declaraciones ambientales sectoriales, ya lo conocéis, habéis recibido también esta guía del mes de julio.
también de acceso exclusivo para empresas asociadas y socios adheridos. Esto es un documento que además decimos cómo entregarlo, que animamos a que se agregue al resto de documentación para que el receptor de la información conozca que tenéis esta documentación y que de alguna manera debe de ejemplificar que estáis estáis avanzando a favor de toda esta corriente hacia la sostenibilización de la construcción. Más temas. El código estructural. Igualmente, para los que hacéis estructuras, habéis recibido desde principios de año que se abrió un periodo de revisión oficiosa, que tuvimos una reunión, se han ido presentando alegaciones. Hemos presentado 56 alegaciones al primer borrador y 25 al segundo. La pasada semana tuvimos una reunión con el Ministerio de Fomento para ver por dónde iba este tema. Muy posiblemente en los primeros meses de 2019 entre en vigor el nuevo código estructural que sustituirá a la EH 08. Muy posiblemente organicemos al menos una jornada para explicaros las novedades y cómo aplicar de manera correcta el nuevo código. Igualmente, estad con la tranquilidad de que recibís esta información. Y otro tema un poco ya más incierto, pero que posiblemente tenga trascendencia en un medio o largo plazo, es el marcado C digital, que esto es una propuesta de la Asociación Europea de Productos de Construcción, que es ahora toda la documentación, me imagino, que la cubrís casi a pelo. Lo que hace esto es facilitar el desarrollo de ciertas herramientas digitales para que en cada obra no tengáis que generar o cubrir toda la documentación que aplique, sino que haya una manera mucho más eficaz, más rápida, incluso que toda esa documentación la podáis alojar en vuestra página web, que el cliente pueda acceder, pues se me ocurre, con una clave de acceso a vuestra página web y pueda descargarla. Es siempre ir hacia una mayor eficiencia de nuestro trabajo, al final nos ayude a consumir menos tiempo y al mismo tiempo que la documentación sea sólida y que sea menos susceptible de recibir problemas. Todo esto se os enviará también la documentación, la presentación. Ya habéis visto que hay enlaces para que podáis también descargarlos y no tengáis que andar buscando en la página web ni nada. Y bueno, con esto me excedí un poquito, hablaba de 45 minutos, al final he estado algo más de 50. No sé si tenéis alguna pregunta que hacerme ahora y si no, pues ya sabéis que esto es una constante. Cuando tenéis algún problema, recurrís a Andece, pero me gustaría insistir en eso, que buscar de qué manera, y hemos establecido algún mecanismo como las fichas de control, para dar mucha más solidez a nuestra documentación y que evitamos problemas que a veces, o bien porque el que nos lo pide, pues un poco navega en cierta ignorancia y pide por pedir, y en otras veces se agarra a la documentación para de alguna manera torpedear un proceso que debería de ser mucho más fluido y no generar problemas. Y si tenemos la documentación de manera correcta, debería ser mucho más fluido. ¿Alguna pregunta? Si alguien más, vamos, podéis utilizar el chat y si alguien está más cómodo en hacerlo, en comentarlo, le habilito el sonido. Esta conferencia comenzará a grabarse. No sé, parece que no hay ninguna pregunta. No sé si porque habéis desconectado la atención o porque ha quedado todo más que claro. Pero bueno, en cualquier caso, insisto en que estamos a vuestra disposición, ya lo sabéis. Se ha grabado y bueno, se os enviará junto a la presentación. Pues nada, si no tenéis nada ahora, despedirme y nada, agradeceros la
la atención y hasta la próxima ocasión. Un saludo a todos. Esta conferencia comenzará a grabarse.